Ok, entonces repasemos nuevamente el diagramita simple. Todo empieza nuevamente desde que un usuario quiere utilizar el web browser desde el navegador. Web browser viene primero y solicita hacia un dominio ingresando la URL en navegación, hace un result del host DNS, es decir, mandamos http.unica.edu hacia un servidor DNS y él nos va a devolver la IP, sea IPv6 o IPv4. El browser hace el handshake para identificar ese web server ya está identificado con esa IP y el browser lo que genera es un HTTP request. El HTTP request va a llegar al servidor, el servidor web va a interpretar, va a buscar el path de lo que se está solicitando, va a analizar ese request, que es una solicitud de HTTP, y si el recurso lo encuentra, obtiene su información y lo genera y lo envía en una respuesta HTTP, es HTTP response, y este es el que regresa al web browser. Cuando el HTTP response ya está en el web browser genera un proceso de renderizado. ¿Qué es ese renderizado? Parsea el contenido del documento que está trabajando, dependiendo del meme type. El meme type es el tipo de archivo. Si es un PDF, tiene una forma de actuar. Si es una imagen, tiene una forma de renderizar. Si es un HTML, dependiendo de la definición del HTML que está en el doctype, establece cuál va a ser el renderizador que va a utilizar, agarra los CSS, agarra las imágenes y con todo eso genera la parte visual de la página y lo muestra en pantalla. Prácticamente es el proceso. ¿Okay? Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar puntos de falla en cada uno de ellos. Ahora, todo esto sirve y funciona y vamos a recurrir un poquito a la historia. Vamos a ver quién me puede decir qué sucedió en 1989 en las oficinas de el CERN, CERN. Lo buscan en San Google, por favor. Perdón. Ok, sí, pero eso no fue tanto en el 89, eso fue antes. ARPANET fue antes. En 1989 fue un personaje que trabajó en el CERN. El CERN es un centro de desarrollo y de estudio nuclear. Inicialmente ellos son los dueños de los aceleradores de partículas que están en Europa. Y hace unos cuantos años hicieron la publicación del bosón de Higgins, mejor conocido como la partícula de Dios, que así lo llamaron los científicos, interesantemente. Pero en 1991, vamos a ver, les voy a dar otra pista. El personaje tiene apellido Lee. 89, 1989. Correcto. Inicialmente, o sea, a partir de ARPANET, que realmente ese estableció la comunicación y el protocolo TCP/IP entre las entidades. Y el primer protocolo a ser probado fue el protocolo de mensajería, el Telnet. Me acuerdo que esa historia de cuenta que una persona en una universidad en Estados Unidos le mandó un mensaje por Telnet a otra computadora en otra universidad a miles de kilómetros separados. Entonces, no me acuerdo si era la de Stanford y otra universidad ahí. La cuestión es que a partir de ese ARPANET, muchos de los protocolos que se generaron para compartir información requerían de IP y requerían de protocolos propietarios, es decir, no había un estándar en cómo estructurar. El CERN, por ser un centro de investigación, y aquí viene mucho del por qué las etiquetas de HTML son lo que son, y es que a este señor se le solicitó crear un estándar para poder compartir los documentos científicos generados por las distintas oficinas regadas por el mundo. CERN. Este señor
anteriormente había trabajado para Microsoft trabajando en un protocolo de texto enriquecido. Ustedes no han de haber usado, pero no sé si han escuchado o ven todavía el binario en Windows de algo llamado WordPad. No Microsoft Word, WordPad. Búsquenlo si lo tienen ahí. Ha de existir todavía. Ok, WordPad en sí escriben o guardan su archivo en un formato llamado Rich Text. Que ese texto enriquecido es un texto que tiene un cierto meta marcado para poder definir visualización del documento, que le agregaba negrita, que le agregaba color, que le agregaba highlighting al texto. Eso es lo que hacía WordPad y Tim Berners-Lee era uno de los que estaban trabajando en ese proyecto. Cuando el CERN le pide que hagan el estándar, entonces él dice, ok, para comunicar entre todos necesitamos una forma de poder marcar textos y poderlos pasar de forma simple. Entonces el primer servidor HTTP realizado lo desarrolló en una Mac, una ELISA 2, y desarrolló la primera especificación HTTP para compartir documentos científicos del CERN. Y ahí es donde salen las primeras etiquetas HTML, o sea, el protocolo HTML, la especificación HTML, él la definió para establecer un estándar para poder compartir informes científicos. Luego, como a la gente le gustó y adaptó un montón de elementos, una muchacha, si no me equivoco, que trabajaba en una empresa dedicada a armar documentos y libros, le gustó el proyecto y en 1991 presentan la primera especificación HTML. Hasta ahí vamos a llegar. Historia. ¿Por qué es importante saberlo? Porque HTML revolucionó a partir de 1991 dos lanzamientos importantes. El DNS para poder resolver IPs y no tenerse que acordarse de los numeritos. Que hoy acordarse de una IPv6, ya, complicado. Vamos a ver a alguien que se sepa una IP pública en formato IPv6. No, muchos numeritos que acordarse en él. Entonces vamos a recurrir a confiar en el hosting. Entonces los DNS lo que hacen es mapear este dominio con esta IP. Entonces eso salió en los 90s y empezó la guerra del .com. A principios de los 90s toda empresa empezó a ver la necesidad de tener una presencia en línea y el Internet comunicó el mundo y se regó para quedarse. O sea, no hay forma de desbancar ahora todo esto. ¿Qué queda? Ahora nos queda a nosotros la especificación HTML5. Hay una empresa que establece cuál es el estándar. Pueden buscar ahí la WW3C. WW3C. No, perdón, W3C. W3C. Ese es el World Wide Web Consortium. Ese es el encargado de mantener y documentar la especificación HTML. HTML5 podría decirse que fue la revolución de los clones. ¿A qué me refiero? En 1900, perdón, en el 2007, Steve Jobs le declara la guerra a los plugins, a los navegadores, se dice ni porra, agarra un grupo de 5 empresas que lo estaban apoyando y esas 5 empresas establecieron la especificación HTML5. La W3C estaba trabajando en la especificación HTML4 extendida, que era bien estricta, pero no estaba resolviendo los problemas que miraban para los desarrolladores. Entonces, este equipo de 5 empresas deciden desarrollar la especificación HTML5, la lanzaron en sus navegadores. Dentro de esos estaba Google, estaba WebKit como proyecto en ese momento, estaba Apple apoyándolos y estaba, si no me equivoco, Oracle, dentro de los más grandes. Y lanzaron en los navegadores de Safari y de Google la versión de WebKit, que era el motor HTML que podía interpretar código con la especificación HTML5, que incluía APIs para poder manejar audio de forma nativa, video de forma nativa, un renderizado con viewports, que no lo tenían los otros browsers, que en ese momento estaba como dominante, era Microsoft Explorer,
horrible navegador, por cierto, gracias a Dios ya quedó fuera de soporte. Y el Edge, interesantemente, ahora utiliza WebKit por debajo también. Entonces no le quedó más que en el 2013 a la W3C decir, bueno, todo el mundo adoptó HTML5, es mejor, votamos la que estábamos trabajando y hacemos HTML5 la nueva especificación. Y esa es la especificación que es oficial en estos momentos. Solo permítanme. ¿Pregunta hasta aquí? Ok, entonces esa especificación establece una serie de etiquetas y el significado y su uso adecuado. Y esta es pregunta de examen también. El enfoque de HTML5 es establecer una estructura semántica del contenido. Repito, para que lo puedan apuntar en algún lado. HTML5 se concentra en la representación semántica del contenido. ¿A qué se refiere representación semántica del contenido? En sus principios, HTML, y así como lo desarrolla Tim Berners-Lee, era enfocado a la presentación del contenido. Es decir, si yo tengo un H1, se presenta con este formato. Si yo tengo un H2, se presenta con este formato. Si yo tengo una P, se presenta con este formato. Si tengo un div, es un bloque. Si tengo un A, es un hipervínculo. Ya, y se mostraba, había formatos que con esas etiquetas estaban predefinidas en pantalla. HTML5 viene a separar las responsabilidades de cada parte de un sitio. Y podríamos decir que un sitio o una página web, un documento, o sea, la página que vemos en nuestros navegadores, tiene tres componentes, que también es pregunta de examen. ¿Cuáles son esos tres componentes? Contenido, presentación y comportamiento. Y ahora todo esto, contenido, presentación y comportamiento, tiene mucha similitud a lo que hemos visto en fundamentos de software para el diseño de una aplicación. ¿Cuál es el diseño de la aplicación? Capa de presentación, que es la parte de presentación de un sitio. Tenemos la lógica de negocios, que es el comportamiento del sitio. Y tenemos la base de datos, la capa de datos, que es el contenido. Entonces, si lo vemos, HTML se encarga de representar el contenido. Y se le dice de forma semántica porque un documento HTML, si yo lo leo desde un cliente de texto que no me renderiza visualmente la página, con solo leer el etiquetado, las marcas, yo puedo identificar qué significa y qué propósito tiene. ¿A qué se debió esto? Al principio de la década de al principio del siglo, en los 2000, 2007, 2013, pongamos ese periodo de tiempo, el trending, lo que estaba de diseño, era que los documentos HTML utilizaban tablas y divs para darle un diseño bonito, para hacer el menú arriba, para poner el texto del título arriba, teníamos una tabla y todo el layout se estructuraba en una tabla de 3 columnas. Ese era un patrón de diseño común, muy utilizado, combinado con otro patrón de diseño diciendo de que son páginas de 960. ¿Qué es ese término de 960? De que las páginas iban a tener un máximo ancho de 960 píxeles. ¿Por qué se dio en ese momento? Porque los monitores más grandes en ese momento solo tenían 1024 píxeles de ancho en sus resoluciones, entonces 920 dejaba un espacito de margen bien bonito y el documento se miraba centrado. Todas las páginas tenían ese tamaño. Y tenían un título, tenían un cuerpo, tenían un panel izquierdo, un panel derecho, por eso se le conoce como una tabla. Pero la tabla semánticamente tiene otro significado. Ustedes me pueden decir para qué se utiliza una tabla. ¿En dónde van a utilizar una tabla? Gráfica, representacional, no tabla de base de datos.
aunque también funciona. ¿Para qué me sirve una tabla? La tabla me sirve para mostrar información tabular. ¿Qué quiere decir eso? Información organizada en columnas y filas, y la orientación de filas y columnas generan de datos individuales información que yo puedo interpretar. Yo tengo la tabla de usuarios, un registro, me va a mostrar datos de un usuario y tiene sentido esa información. Entonces, ¿qué sucede? Yo busco un analizador del HTML y encuentro una tabla, pero la tabla es un contenido HTML solo para mostrar lo bonito, no tiene un significado semántico. ¿Qué va a generar? Imagínense ustedes que yo ponga una AI a analizar ese texto organizado en tablas solo para que se vea bonito. El AI lo único que va a tener es sesgo, no va a tener información que realmente esté relacionada una con la otra. Ahora me vienen otra parte y me dicen, no, es que después con el CSS entramos a una época en donde los layouts ahora los manejamos con divs. Y salió una época en desarrollo llamado la divitis. Los divs son contenedores y la divitis era sobre usar divs para poder nuevamente hacer que se mire bonita la página. Entonces, ¿qué estábamos usando? Estábamos usando la representación de contenido para trabajar la parte presentacional. Entonces, ¿qué sucede? Los analizadores, los wrappers, según la especificación, el div es para manejar agrupado contenido relacionado. ¿Qué relación va a tener una imagen con un icono, con un pedazo de scripts, o una marquesina por ahí? Eso ya no existe. No tiene sentido. Solamente fueron hechos divs y divs anidados dentro de divs y anidados dentro de divs para con CSS poder hacer que la página se mire bonita. Y el propósito de la página al final se perdió, que es representar el contenido. Volvemos al origen. Berners-Lee le pidieron desarrollar un protocolo HTML para poder compartir trabajos científicos. Por tanto, la especificación era para representar trabajos científicos, secciones del documento, datos tabulares, listas ordenadas, listas no ordenadas. Eso se perdió en el camino con la parte comercial. Desarrollamos documentos entre los 90 y los 2000 para que se miraran bonitos, atractivos y generar más clics. Y después, en el 2007, con la especificación HTML5, regresamos al origen. El documento HTML5 es una representación semántica del contenido. Yo tengo una sección, tengo otros contenedores ahora. Por ejemplo, yo tengo un contenedor llamado header. ¿Qué me dice un header? Es el encabezado. ¿Qué me dice el otro contenedor que se llama footer? Que es un pie de página. ¿Qué me dice un section que se llama side? Hay uno llamado side. Aside, perdón, ASIDE. Una etiqueta aside es otro contenedor. Me dice, esta es información marginal, no tiene nada que ver con el contenido principal. ¿Qué meto ahí? Meto, si quiero monetizar con anuncios, meto los anuncios. Si quiero poner un listado de los top 5 artículos que yo tengo en mi sitio, lo pongo ahí. Pero no tienen nada que ver con el contenido del sitio. Entonces, cualquier analizador, por ejemplo, ustedes ven de que ahora en los navegadores hay una opción de modo lectura. Y se han fijado que la mayor parte de los sitios le da modo lectura y se concentra en el contenido del artículo. Cuando yo vi eso por primera vez, yo, ay, jodido, qué cachimbazo de trabajo hay que hacer para que el navegador entienda eso. Y después me di cuenta, no, el navegador solo está siguiendo la especificación semántica. Si me dice que es una site, no es importante para el contenido, simplemente no lo renderiza en el modo de lectura, lo elimina. Yo como programador le estoy dando significado. Ese etiqueta site y todo lo que está dentro no tiene que ver con el parte principal. Ahora tengo un main, un contenedor llamado main, y dentro de él tengo un header, tengo mis párrafos. Ese main sí es el contenido principal. Entonces, nuevamente, HTML con la especificación 5 establece estructura semántica del contenido, lo define. Hay otro contenedor muy importante, ustedes no sé si lo han visto, nav.
NAV, dental. ¿Lo usaron? ¿No? Generalmente el nav está dentro del header. En el header va a haber un H1 que es el título. Va a haber un nav. Dentro de ese nav va a haber una lista no ordenada, un UL. Y dentro de esa lista no ordenada van a haber ítems de lista, los LI. Y dentro de los LI hipervínculos que apuntan a segmentos de la página o a segmentos del sitio. Nav es navegación. Entonces, ¿qué me permite de que esto sea semántico? Y aquí viene más adelante. Apunten estos tres elementos también de un buen sitio web. Tres pilares fundamentales que vamos a mantener durante este periodo. ¿Están listos para apuntar? Si yo voy a desarrollar un sitio web, yo tengo que cuidar estas tres cosas. Uno, entregar el mensaje. ¿Qué quiere decir? Mi sitio debe de estar suficientemente, bueno, no, debe de estar bien estructurado para que el propósito del sitio llegue al cliente. Y el propósito del sitio es vender un producto. Mi sitio tiene que estar bien estructurado, bien armado, adecuado para llevar de la mano al cliente, algo que se le conoce como un happy path, a darle clic, comprar. Ese es mi propósito. Si mi sitio no logra eso, perdí ese primer objetivo, hacer que el mensaje del sitio llegue al cliente. Segundo objetivo, y muy importante, debe de ser accesible. Es cierto, hay una gran minoría, pero si lo vemos con los dedos, puedo contar más de 10 amigos que tienen algún tipo de discapacidad, o visual o auditiva. Los que tienen discapacidad visual tienen derecho a obtener la información de Internet también. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros manejamos una estructura semántica adecuada del contenido, la mayoría de estas personas no les interesa el CSS y el comportamiento, necesitan saber cómo entrar a ese sitio y navegar. Y para eso, si está bien estructurado, la misma estructura del documento HTML le permite a ciertas herramientas especializadas para estas personas, por ejemplo, una herramienta que existe para los teléfonos que tienen ciegos, que se llaman text to speech. ¿Qué es lo que hace? Le lee la página web a la persona que no ve. Y uno cree y dice, me dio risa la vez pasada un artículo de un muchacho de la UNA que hizo un sistema para poder hacer ese tipo de cosas. Y yo, eso ya lo traen los navegadores internamente. Los teléfonos ya lo tienen. Lo que nos hace falta es hacer que el sitio lo pueda interpretar correctamente ese tipo de herramientas. ¿Qué sucede? Esa herramienta va a encontrar, va a buscar header. Ok, perfecto, tengo un header. Voy a buscar un nav. Perfecto, tengo un nav. Entonces, ¿qué es lo que le va a leer a la persona? Mire, está en una página que tiene el título, ya lee el H1 dentro del header. Y tiene estas opciones de navegación. Inicio, login, crear cuenta. ¿Qué desea de esas tres opciones? No le continúa leyendo porque ya sabe que dentro del nav lo que tiene es la navegación del sitio. Entonces solo le leyó las tres opciones internas. Le genera una excelente experiencia a la persona que tiene una discapacidad visual o auditiva. ¿Capich? ¿Ok? Luego pasamos a la segunda. Ah, no, perdón, me faltó la tercera. El tercer objetivo importante. Ya les había dicho, el primero, hacer llevar el mensaje. El segundo, accesibilidad. Y el tercero, performance. Es decir, que sea rápido y liviano. Hay que hacer todas las optimizaciones adecuadas para que nuestro sitio llegue lo más rápido sin consumir muchos recursos. ¿Qué implica eso? Saber cómo optimizar las imágenes, saber estrategias de cómo hacer carga a petición o algo conocido en inglés como lazy loading. Eso lo vamos a ir viendo. Que si vamos a utilizar un framework de diseño como Bootstrap o como Foundation, que no jale solo la librería completa, porque se lo digo, estadísticamente todos los sitios que utilizan la librería completa dentro del sitio solo utilizan menos del 10% de toda la librería. O sea, están bajando, o como diría mi abuelo, están tratando de pescar con dinamita. ¡Pum! Que les caiga todo lo que pueda, pero no van a utilizar todo. Entonces, hay que ser conscientes y decir, ah, ok, y más nosotros los hondureños.
Generalmente pagamos los paquetitos para poder navegar, aunque no tenemos postpago. Entonces compramos el paquetito y cargo la página desarrollada para la empresa. Después me dicen, no, si solo descargué la página de ustedes y ya se me fueron los datos. Dale, imágenes sin tratar, cada imagen pesa 10 megas, un 2x3 se le va a ir. Audio sin optimizar, sin hacer un buen codec, ¿quién se le va a ir la descarga? Un 2x3. Mala estructuración, estoy bajando Bootstrap a cada rato. 300K que se descargan y solo voy a utilizar 3K de ellos, por mucho. No tiene sentido. Entonces, en performance tenemos que cuidar eso. En el segundo parcial vamos a ver ciertas técnicas para optimizar el código. Eso se los prometo. ¿Ok? Listo. Esos tres pilares hay que tenerlos en cuenta y regresamos nuevamente a las tres partes. Entonces, HTML semántico, ¿recuerdan? El contenido semántico, el contenido lo hacemos con HTML. Vamos a la parte presentacional, el maquillaje. El sitio tiene derecho a verse bonito, derecho a tener una buena experiencia o una buena navegación. ¿Cómo lo hacemos? Con CSS. ¿Ok? Y en nuestro caso, vamos a irnos un poquito más allá. Vamos a armar un design system, o sea, un sistema de diseño, y vamos a utilizar precompiladores de CSS. Vamos a tratar la capa presentacional como un algoritmo, como un código de programación en donde yo defino variables y funciones para poder generar CSS óptimos y de fácil modificación para el resto de mi página. Lo voy a poner en un caso bien simple. Usando puro CSS, un sitio fue desarrollado. El sitio tenía más de 300 páginas y cada página tenía sus peculiaridades y ya se había definido que la empresa iba a tener esta gama de colores, tenía más de 700 reglas de CSS y en esas se duplicaba cada vez el color primario, el color secundario, así en duro. Resulta que antes de entregar el proyecto vino una empresa y compró la empresa a la que le estábamos desarrollando. Y dijo, no, ya la compré. Ahora necesitamos que se apeguen a nuestro branding. ¿Qué es apegarse a nuestro branding? Los colores cambiaron. Las letras, los tipos de fuentes cambiaron. Empezar a buscar uno por uno de los CSS que teníamos, de las más de 700 reglas que existían, colores definidos así en duro, ir uno por uno para ir cambiándolo y adecuándolo al nuevo branding. Miren, casi tiramos la toalla al hacer eso. Porque era un buen amigo, no lo tiramos, pero lección aprendida. No volvemos a hacer eso. El siguiente proyecto hicimos un design system basándonos en un precompilador. ¿Qué hacíamos? ¿No? Definimos las variables, primary color, secondary color, primary background, y nos sucedió exactamente lo mismo con otro cliente. Empezamos a desarrollar, ellos establecieron el branding. La lección ya aprendida, teníamos nuestro CSS basado en código. Un precompilador. Listo. No, perfecto, este es su color primario, tal, tal, tal. Terminamos el proyecto. Era mucho más grande. Eran 450 páginas, documentos. Eran, tratamos más de 1000 imágenes. Luego de eso manejamos, eh, eran más de 2000, recuerdo, 2000 reglas distintas. Era responsive design, entonces era más complicado. Y otra vez, otra empresa se compra a esta empresa, se fusionan y dicen, no, ahora no se tienen que apegar a nuestro branding. Y nosotros, perfecto. ¿Cuáles son los nuevos colores? ¿Cuál es la nueva tipografía? ¿Qué espacio desea ahora? Lo metimos en un solo archivito en las variables. Y compilamos y el sitio completito, exactamente como lo quería. En menos de una hora. Comparado a estar buscando uno por uno, definitivamente el uso de los precompiladores funciona. Y funciona de mil maravillas. Y eso lo vamos a ver segundo parcial. Listo. Con eso terminamos la parte de presentación. Y después vamos a la parte de comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? El comportamiento es cómo mi sitio reacciona a las interacciones del usuario. ¿Qué es esto?
Ajá. Generalmente se hace con JavaScript. Uy, si nos vamos a la historia, hay un montón de scripting language que se trataron de meter en los lenguajes. JavaScript inicialmente aparece en un navegador llamado Netscape Navigator, y fue donde tuvo sus inicios. Y me acuerdo que un artículo decía, Audaz, el de Netscape, tenía como 7 años cuando leí ese artículo, así que no me crean tan viejito. Eh, el CTO de Netscape dice de que esta es el nuevo futuro. Me acuerdo que el de Microsoft salió, esa es una papada, nadie va a querer utilizar y crear código para una página web. Volvió a equivocar Microsoft. Ya en el 98, 99 aparece algo llamado Macromedia Flash Player. ¿Ustedes usaron Flash Player alguna vez en su vida? No, No, era verdad. es una F rojita. Bueno, una F blanca, un círculo Para rojo. juegos. Sí, todavía existen varios juegos. En el 98, 2000, sí, 98. 98 ya empezó a tener mucho auge el Internet. Hubieron varios proyectos aquí en Honduras interesantes. ¿Sabían de que había un servicio de Internet gratis aquí en Honduras? So, eh, se me olvidó. Web 123 creo que se llamaba. Era llamada a un teléfono. Las cuentas de teléfono después nos lo reventaban en la espalda con chancletazos porque salían enormes. Eh, en ese tiempo empezaban a salir varias herramientas que trataban de mejorar la experiencia. El problema de esas herramientas era que eran propietarias, muy buenas, y ahí empezó a usarse el streaming, las herramientas. Más popular fue Flash Player. Y lo popular de eso es de que era como que si estuviera armando fotogramas. Esta sí la han de haber visto en algún momento, es histórico. Ustedes vieron una serie llamada Huevo Cartoons. Bueno, los primeros episodios de Huevo Cartoons, donde inició Huevo Cartoons, eran series desarrolladas en Flash para un blog de un individuo mexicano. Se hizo tan famosa esta película, tienen ahora los huevos. Pero ahí empezó. Entonces, me acuerdo que se hizo bastante popular en el 99, ya en el 2000 existían algo llamado los MOOCs. Los MOOCs eran sitios que se encargaban de recopilar diferentes proyectos, gente que quería utilizar, ya empezaban a haber pirateados licencias para poder utilizar Macromedia Flash. Y eso fue de las cosas que más disgustaron y por el cual salió HTML. Y el Flash Player tenía dos bondades: dibujar vectores, armarlo como fotogramas y un potente lenguaje de programación basado en JavaScript. Nada más que ellos le llamaron Actions. Y ese me permitía hacer cosas que el navegador no podía hacer internamente. Como por ejemplo hacer cálculos, manipular en sí el Flash Player de un solo, crear vectores en el momento, reaccionar a si el mouse estaba encima de una parte de la película, si estaba en otra. Y por eso es que la mayoría de los juegos en ese entonces, por ese dinamismo, se desarrollaron en Macromedia Flash. Eh, la aldea de los pitufos, antes se llamaba Farmville, se desarrolló en Flash. Recuerdo de que Facebook lo remató utilizándolo un montón de plugins para poder compartir juegos, que comparte con tus amigos Farmville. Estaban, pero se comía el procesador, se comía la RAM, eso era lo malo. Microsoft saca algo llamado Silverlight, interesante, no funcionó, no dio bola. Y después vino Steve Jobs y su grupo de 5 y dijeron, ni porra, no queremos más plugins, porque eso tenía que instalar un plugin. Y bueno, terminó, terminaron desarrollando algo llamado Canva, que utiliza para hacer exactamente lo mismo que hacía Macromedia Flash. Y después hay otros elementos, por ejemplo, Unreal Engine, que es uno de los motores 3D de juegos más grandes del mundo, también utilizó una API que salió en HTML5 llamado WebGL y puede renderizar mil maravillas. Pueden buscar eso, WebGL por ahí, los ejemplos maravillosos. Para finalizar, les estoy robando un poquito de tiempo. La capa de comportamiento es eso, script inside que reacciona.
Y ahora, en las últimas décadas, ese scripting side ha sido muy importante porque en vez de ir a solicitar ahora a un servidor que vaya y me devuelva un recurso completo, ahora con el scripting side yo puedo desde el fondo, en el proceso secundario del navegador, solicitar un recurso en background y cuando me lo devuelve en un formato más liviano, reaccionar a ese contenido y re-renderizar y modificar en el aire la página que estoy. Yo puedo manipular lo que está viendo el cliente sin tener que ir al servidor para regresar lo nuevo. Entonces eso genera mucha reducción de tráfico de datos y una experiencia de usuario rápida y smooth, bien fluida, bien bonita. Entonces eso lo hacemos con JavaScript. También lo podemos hacer en el server side y podemos utilizar algunos lenguajes de programación que me generan código HTML de forma reactiva. PHP, también está Python, también está Perl, C++ puede generar páginas HTML. Entonces, todo eso va de la mano con la parte del comportamiento. Y ahí tenemos cubierto todo. Este fue un súper mega corto repaso de todo lo que es Tales Web 1, la historia, lo que lleva, las cosas que sí tenían que considerar. El resto de la semana vamos a repasar lo básico, otra vez los fundamentos de HTML, fundamentos de CSS y los fundamentos de JavaScript. ¿Estar de acuerdo? Y así la segunda semana de clases, el próximo lunes, ya entramos con los temas propios de la clase. ¿Qué es Responsive Design? ¿Cómo vamos a trabajar con Mobile First primero para hacer los diseños? Los requerimientos que se necesitan para sacar un sitio web. Hay un proceso completo para poder decirle a una empresa, hey, te quiero vender una página. Sí, dale, mira, aquí te la doy, esto es lo que quiero. El cliente no sabe lo que quiere. Entonces tienen que escucharles, tienen que encontrar cuál es el problema que ellos quieren resolver con el sitio, hacer una planificación. Hay pasos, está la parte del wireframing. Después del wireframing está la parte del esquema y después presentarle prototipos para ir llegando a final. Todo un proceso. Y con eso terminamos el día de hoy. Estimado, dígame, tiene levantada la mano. Sí, sí, tercer parcial. ¿Y cómo crear una también? Sí, es un REST API. Ahí hay otros criterios más avanzados que lo vemos hasta en seminario de software. Ahí desarrollamos toda esa parte completa, bien bonita, y con todos los esquemas de autenticación. Pero consumir un API lo podemos hacer en este parcial y desarrollamos en PHP una API sencillita, básica. Entonces la podemos consumir también ahí nomás, para tener contexto y lo que vamos a utilizar. Si lo hacemos con React Native, que es una de las herramientas que vamos a utilizar, vamos a usar algo llamado React Toolkit que nos ayuda a hacer esas peticiones. Gracias, señor. Listo. Mañana que tengan una muy buena noche. Que descansen.